En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Lucía tiene una profesión que ejerce y una pasión que logró monetizar, a la cual poco a poco logró dedicarle más tiempo para que pueda crecer. Es profesora de historia apasionada por el ballet. Unió sus dos mundos y hoy enseña historia del ballet de diferentes maneras. Tiene una comunidad balletómana tan o más enamorada del ballet que ella. Un espacio donde personas que sienten el ballet pueden compartir sin sentirse sapos de otro pozo. En esta entrevista, Lucía cuenta cómo se animó a dar el paso de trabajar de su pasión, la importancia de las personas que la impulsaron y sus sueños más cercanos. Te invito a escucharla. Hola Lu, bienvenida. Hola, nada, encantada, Ceci, copada. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Tenía muchas ganas de conocer bien tu historia, porque un poquito conozco, pero no tanto. Y me gusta porque vos lograste unir tu profesión que ejerces con tu pasión que también ejerces. Encontraste como un punto de tener lo mejor de los dos mundos, me parece. Así que Sí, me gustaría que primero cuentes qué haces ahora, a qué se dedica Lucía hoy, y después te voy a empezar a hacer preguntas desde que eras chiquitita hasta llegar al día de hoy, ¿te parece? sí, perfecto. Bueno, sí, me siento como muy orgullosa de estar donde estoy, porque además siento que lo fui laburando día a día, nada surgió, nada, nadie vino y me llevó, fui yo como tiqui, 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 tiqui. Yo soy profesora de historia y desde la adolescencia me fasciné con el ballet, con el mundo del ballet, pero era un mundo que para mí era como muy lejano porque en mi familia nadie se dedicaba a eso, no tenía ningún vínculo, nunca fui a clase de ballet, que acá todas las niñas iban a ballet y yo creo que soy la única de mis amigas que nunca fui, entonces era como todo extraño y bueno, y de a poco me fui como acercando y hoy doy clases de historia del ballet, tengo como mis cursos regulares, tengo como una membresía, también asociada para gente que le gusta el ballet y que quiere como conocer más desde otro lado, desde la historia, desde el disfrute, desde comprender las historias de vida, los procesos. Y aparte, bueno, he colaborado con varias compañías, con el Ballet en Uruguay, con el Teatro Colón, ahora justo hice una colaboración con el Houston Ballet, escribiendo programas, o siempre desde el lado de, yo soy una convencida que cuando uno más conoce sobre la historia del ballet, uno más comprende y más disfruta. Porque el ballet es un arte que hay que comprender ciertas cosas, más allá de que uno se emociona, ay, como una pantomima, yo a vos te amo, ¿y qué estás haciendo con los dedos ahí si no entendés? Entonces lo que a mí me encanta es como acercar el mundo del ballet, sobre todo hablándole siempre a gente que no conoce del mundo del ballet, que yo creo que ese fue quizás como el gran descubrimiento que yo hice, que lo que yo a veces cuando no sabía nada leía no entendía porque no me estaban hablando a mí. Entonces, como conocer eso. Y aparte de Claro. eso, bueno, tengo otra parte que me fascina porque la disfruto también a morir, y es que organizamos viajes baletómanos con gente que le gusta el ballet, hacemos viajes a ver ballet, viajes a distintos lados. Bueno, hemos ido a Nueva York varias veces, antes de la pandemia teníamos el viaje para Rusia, que bueno, que después de pandemia y guerra está ahí postergado. Bueno, a Chile, la idea del año que viene es ir a Europa y a Nueva York, y bueno, y a Buenos Aires también, y a Chile también. Así que bueno, son como siempre asociado al ballet, es como el núcleo, y a partir de ahí, desde un lado más histórico y estudioso de alguna manera, y del otro lado más de viajar, conocer, vivir y vivir el ballet, porque además el viaje no es ir solo a la función, es como meterte en el mundo de la danza de Nueva York, meterte en el mundo de la danza en el país que sea, que son viajes que yo siempre los pensé como para mí. Yo hubiera pagado por estos viajes Claro. porque no tenía nadie que me acompañara a estos viajes. Mi esposo me decía, todo bien, vamos un día a la función, pero 5 días, no. Y bueno, entonces, esos son los viajes. Y bueno, hay gente que también le gusta, por suerte. Claro, encontraste una comunidad. Mm. Ahora, Lu, cuando eras chiquita, que te gustaba el ballet, nunca fuiste a bailar y tampoco pensaste que podías hacer una profesión de eso. ¿Qué pensabas que ibas a hacer de chiquita cuando fueras grande? ¿De qué ibas a trabajar según vos? No, nunca, nunca. Yo siempre, además, de cierta manera, como que me daba bronca no sentir que tenía esa claridad.
Mm. Yo veía a veces amigas mías que de chiquitas ya sabían que querían hacer esto y lo otro. Yo no tenía esa claridad, pero sí tenía, era raro porque no tenía la claridad, pero sí tenía como la confianza, sabía que iba a ser algo bueno. Sí, yo siempre digo, le decía a mi esposo el otro día, escuchando un mensaje, digo, yo soy como muy, confío mucho, no sé, digo, también siempre fui como súper trabajadora, nunca fui una buena alumna, brillante, pero yo sabía que iba a lograr encontrar, porque es algo que trabajé mucho, porque cuando era chica no lo tenía, pero cuando ya empecé a tener 17, 18 años, que acá en Uruguay es cuando uno tiene que tomar como decisiones de, bueno, de qué orientación toma, qué universidad toma, ahí sí me empecé como a frustrar un poco más, Claro. porque no encontraba eso que realmente me apasionaba. Mi primera decisión, de hecho, fue ir a Facultad de Economía. Error, craso. Error, nada. Sí, yo me acuerdo de estar sentada en la facultad y ver toda la gente, como toda, viste, el economista, no sé qué. Yo decía, ¿qué hago yo acá? Pará, ¿Quién me... igual tan errada, ¿no? Porque la economía es una ciencia social también, y vos más o menos Sí. estabas rumbeada, no es que te fuiste a estudiar medicina. No, pero yo quería gente, yo sentía que Claro. quería gente, que yo necesitaba estar en contacto, yo soy muy charlatana, me encanta intercambiar, me encanta aprender, soy como súper, entonces quería como más algo, de hecho, cuando elegí economía también estaba historia la otra opción, era bueno, no sé qué, y bueno, estuvo bien hacerlo, porque por lo menos me di cuenta que eso no Que era no lo iba que por ahí. quería. Claro, y también entré a historia como con más Más decisión, seguridad. convicción. Quizás Claro. si hubiera entrado a historia diría, ay, si me hubiera gustado economía, quizás, no, no, ya está, esta puerta se cerró y muchas gracias, pero no era por ahí, era por allá. Era por historia. Entonces hiciste Sí. ese pivot ahí y empezaste historia y terminaste la carrera. Terminé la carrera y después que terminé la carrera, y siempre la carrera cuando había que hacer un trabajo de, yo qué sé, el curso de historia antigua. Bueno, yo hacía la danza en la Grecia. Después, no sé, el romanticismo, la danza en tal lado. Como que Todo lo siempre asociabas. todo me iba para ahí, naturalmente, y yo era como inconsciente de eso, ¿no? En ese momento nunca se me ocurrió que vivir de la historia de la danza era viable. Y de hecho, en el 2008 yo después entro a hacer una maestría en la Universidad de la República, acá en Uruguay, y cuando propongo como tema de tesis la creación de la Escuela Nacional de Danza, que es como la escuela oficial, la escuela que forma los bailarines oficiales en Uruguay, yo quería concentrarme en la creación de eso, muchos docentes y con el amor del mundo era como, sí, pero la historia de la danza no es un camino, no es una línea de investigación de la que vos puedas vivir después. Se hacía como algo difícil. Y es verdad que quizás dentro del mundo académico, bueno, ahora ha cambiado muchísimo, pero en el 2008 Mm. se veía eso como un poco un camino muy oscuro, donde no había como, Es claro, que cuando uno cuando se nadie lo dedica a la había hecho. investigación, claro, Nadie lo después había tiene. hecho. Claro, pero a su vez, acá en Uruguay tampoco había tanto desarrollo del ballet. Entonces Claro. tampoco a nadie le interesaba mucho. Después hubo, bueno, todo un contexto histórico que llegó Julio Boca, Julio. que es un gran bailarín así como una mega estrella mundial, a ser director de la Compañía de Uruguay. Y con eso el ballet pasó de ser, como le dicen, la cenicienta del ballet, estar allá, a ser un boom y que a la gente le empezara a interesar la historia del ballet. De hecho, Claro. mi tutor de la tesis me decía, qué increíble pensar Visionaria. cuando no, y es también factor suerte, ¿no? Como todo en la vida, uno labura, 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 pero también hay factores externos, digo, yo hubiera deseado que estuviera Julio acá, pero no era algo que yo podía manejar. Pero bueno, Claro. pero lo cierto es que sí, en Uruguay cambió la cosa, y bueno, y después también, yo hoy no trabajo, digo, trabajo con mucho más que uruguayos, pero la mayoría de mis alumnos no son hoy uruguayos, entonces también después como lograr salir o extender, porque la danza es universal y eso también es un pro para mí. Yo no estoy estudiando la historia de Uruguay que solamente le va a interesar a uruguayos. Claro, No, la claro. historia es Ahora, universal. Lu, cuando terminaste la carrera y empezaste a trabajar, ahí tuviste que trabajar de profe de historia, digamos, nada relacionado Sí, con la danza. sí, trabajé y trabajo todavía. Siempre trato de mantener un grupo, por lo menos, de profe de historia. Porque me parece que eso, justo ahora estuve en Santiago, volví la semana pasada, y sentía, les contaba eso a una bailarina, no, le digo, yo trato de mantener, porque siento que me da a mí como
el contacto directo y real con los jóvenes, ¿no? Ujú. Porque, y de acá ver cuáles son desde su humor, sus chistes, sus personajes, que escuchan sus memes, y eso me ayuda a mí a conectar muchísimo más después con todo lo demás. Más allá de que me encanta dar clases de historia, a veces lo que me pasa es que no tengo tanto tiempo, pero bueno, ahora organicé 2 mañanas, tengo eso y después ya no doy más. Pero sigo dando clases de historia y me encanta. Claro. Cada vez fue cambiando la relación. Antes tenía muchas clases de historia regular y poquitos de esto, y bueno, y ahora es al revés. Y lograste balancearlo para el lado que querías, que es Sí, dedicarle casi todo tu tiempo al tema del ballet. Ahora, Lu, sí. en tu casa, cuando eras chica, se veía ballet, te llevaban al teatro. ¿De dónde crees que nace ese amor por el ballet? ¿Cuál es tu Yo teoría? tengo como un recuerdo muy patente. Yo era muy fanática de Queen, amaba Freddie Mercury, y también ahora de grande entiendo un poco por qué. Justo la otra vez he visto la película, no sé, 1500 veces. Y en un momento, cuando a él le dicen a Freddie Mercury, tú eres un cantante. Y él en inglés dice, no, soy un performer. Y Freddie Mercury es un performer, es tal cual, es mucho más que un cantante. Pero bueno, pero como amante de Queen que yo era, en un momento, cuando acá había televisión por cable, pasaron un espectáculo que se llamaba Ballet por la Vida, que era una compañía de Maurice Béjart, que es un gran coreógrafo del siglo XX, que es una compañía con bailarines que tiene una formación clásica, pero muy contemporánea, también como muy innovadora, y que hacía un espectáculo con música de Queen y de Mozart. Entonces yo me llamó Queen, y cuando me acuerdo de estar en la televisión, vivíamos nosotros en un apartamento, de ver y decir a mamá, no sé qué es esto, pero me fascina esto. Lo tengo Wow, como así, como patente. Y bueno, y por eso yo siempre además, ahora tengo como un gran amor hacia Bellart, porque de última siento que fue él el que me pinchó, y me trajo a este mundo, y eso fue a los 16 años. Y yo, 15 16 años, no me acuerdo exactamente. Y yo ahí empecé, bueno, ahí recién a intentar tomar clases, a intentar acercarme a ese mundo, primero desde tomar clases de ballet, y después, bueno, empecé, como te decía, cuando empecé a estudiar la carrera, a ir leyendo, pero siempre muy marginal, muy autodidacta, como consiguiendo cositas, uno no sabe dónde buscar, qué leer, está todo en otro idioma o la mayoría. claro, Entonces, porque ese es otro punto que vos detectaste, ¿no? Que no hay mucho material de lectura confiable y menos en español. Entonces ahí vos te diste cuenta que había como otro lugar donde vos podías especializarte para buscar, hacer como un research, ¿no? Y después traer y también hacer cosas en español. claro, porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo quería buscar sobre, por ejemplo, yo, insisto, soy como curiosa, ¿no? Yo es como que todo lo tengo que saber. Me encanta todo saberlo. Iba a ver el Lago de los Cisnes. Bueno, ¿qué es este ballet? ¿De qué trata? ¿Qué está sucediendo todo el tiempo? Porque me están contando una historia. Soy yo la que no la estoy comprendiendo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué acá se murieron si yo había visto que en otro ballet del Lago de los Cisnes no se morían? Entonces, es como que me gustaba saber todo eso. Pero a la hora de investigar, no encontraba esa información. No, no estaba, no estaba. A ver, yo también empecé en la era pre-internet, ¿no? O sea que Claro, hoy esa cosa un poco cambió. Pero hoy lo que sucede con Internet es que si uno empieza a mirar y a leer y a releer, hay información, pero no todo es confiable. Porque mm, hoy sí todo el mundo publica. Pero ¿de dónde se toma esa información? A veces se empiezan a repetir errores y uno puede ir siguiendo la trazabilidad del error casi. Este lo sacó de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Entonces, pero igual hoy en día sigue siendo difícil encontrar información confiable en español. Sigue sí, siendo un sí, tema. La mayoría de los libros, todos estos libros son todos de ballet, no sé, el 90% debe estar todos en inglés. Es mm, un tema. Y bueno, obviamente que no todo el mundo habla inglés. Entonces, claro, bueno, yo lo que traté siempre es como de ofrecer como información confiable, confiable. siempre diciendo de dónde iba sacando cada cosa, porque también eso era que a mí me gustaba. Decime dónde más puedo seguir leyendo. Decime cuál puedo seguir, porque, bueno, yo soy profesora de historia, me gustaba como ese paso de seguir investigando un poco más. Claro, Entonces me gusta como hacer un poco todo eso, como dar y también, mira, si querés seguir, seguir por acá, por allá, o yo te recomiendo que sigas por acá, o claro. hacer el camino. Ahora, yo ya cuando yo te conocí, digamos, vos ya dabas cursos y clases online. ¿Tuviste una etapa presencial o siempre fue todo online lo que Sí, hiciste? sí, sí, la primera fue presencial. Antes de la pandemia fue presencial. ¿Cómo Y organizaste eso?
Antes, cuando era presencial, a mí me encanta lo presencial, porque es como la función, ¿no? Como, Claro. y ahí, ¿no? Y además tipo, lo doy todo, no bailo, pero además, tipo, yo no soy bailarina, pero quedo como si lo hubiera bailado. Lo organicé, comenzó esto como cuando yo hacía los viajes a ver ballet a otro lado, les daba como una especie de charlas para contarles lo que íbamos a ver, ¿no? Entonces era prepararnos y todo esto además lo hacíamos con unas mesas de té divinas, con flores. Era como todo el combo. Capaz que mucha gente ni el ballet le interesaba. Pero a mí también me encantaban las flores, me encantaba el té y todo eso me parecía divino, que es algo que además cada tanto me encanta volver a hacer los té porque es como ese, no sé, conexión primera. Claro, con los comienzos. Claro, y bueno, y después a partir de ahí me comenzaban a llamar de otros lados, de otras ciudades. Yo vivo en Mercedes, vivo en el interior del Uruguay, entonces viajando mucho para Montevideo, Paysandú, el este, y bueno, y me iba, tenía todo como mi bolsito, con la computadora, el disco duro, los libros, me encantaba como mostrar libros, eh, de esa manera, viajando, que también fue un momento, unos años con los cuales conocí mucha gente Mm, presencial. Ahora los estoy conociendo presencial después de 3 años quizás de clases virtuales. Y bueno, primero con esos viajes de puntuales y después empecé ya como a pensar cursos, no sé. Un curso era sobre los rusos, sobre Nureyev, Baryshnikov, Makarova y Nureyev, sobre esos grandes bailarines. Otro sobre historia del ballet. Como que iba presentando, porque ya la gente después quería más. Se daba como... Mucha gente, y es lo que me está sucediendo ahora, me dice, yo nunca había pensado que existía la historia de la danza. Es como que yo tomé cursos de historia del arte, historia de la pintura, de la música, pero nunca había pensado que existía. Y eso le empezó a pasar a muchas de estas primeras alumnas, que la mayoría son mujeres, no son todas, pero la gran mayoría, con eso. Y cuando la pandemia, bueno, como todo el mundo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Yo tenía además ese año de pandemia una cantidad de viajes, era un año que estaba como punchi para arriba, y bueno, dije, bueno, veamos, veamos. No conocía, el otro día me acordaba que yo en marzo del 2020 no conocía Zoom. No Una estaba amiga me sola. llama, me dice, nos encontramos por Zoom. Le digo, ¿qué es eso? Ay, vas a ver qué es lo máximo. Hoy no puedo Cambió tu vivir. vida. Y bueno, yo creo que ya en mayo estaba organizando el primer curso, y claro, que se anotaron 120 personas. Claro, también era un momento en el cual la gente necesitaba conectar. Y bueno, y durante la pandemia también, como para los que amamos el ballet, realmente no ir al teatro, no tener esa posibilidad, se hizo como muy duro no tener con quién conectar desde ese lado. Porque Claro, además éramos, así como los bailarines y todo el personal claro, del teatro también estaba como sufriendo no poder actuar y no poder claro, brindar funciones, también para la gente claro, que está acostumbrada a ir al teatro periódicamente, debe claro. haber sido también como un sentimiento de Es falta, como, angustia. ya te genera como una plenitud, como una sensación, que pocas cosas, como me imagino que es lo mismo que a la gente que le fascina el fútbol, que le genera esas emociones, Es la adrenalina cuando va, pasión. esa pasión. Entonces nos empezamos a conectar por ahí de cierta manera como a, bueno, tenemos con quién hablar, tenemos algo para ver, aunque sea por acá. Y a partir de ahí fuimos, y bueno, desde mayo del 2020 hasta ahora, bueno, nada, he seguido siempre virtual. Ahora cada tanto hago cosas presenciales, porque me gusta, pero como Sí, puntuales, no un curso, no claro. 12 veces a una misma ciudad. Claro, claro. Lu, y en todo este camino y hoy que estás como súper plena con todo lo que ya estás haciendo, integrando tu pasión con tu profesión, ¿cuáles crees que son uno o dos dones, talentos especiales que vos tenés para poder llevar adelante esto y para haber conectado con tantas personas que como vos aman al ballet y se interesan por la historia? Yo creo que la parte de comunicación, de saber comunicar el ballet, de la historia del ballet. Y quizás eso viene porque siempre creo que entiendo al otro, porque yo estuve ahí, como esa persona que no conoce ni los nombres de los pasos, ni los nombres de ese, no conoce nada, no tiene ninguna referencia. Si uno nace en una familia de bailarines, eso lo mamó desde el día uno. Como le puede pasar a mis hijos ahora que ya saben como pasos Saben de fijos del todo. ballet, saben todo. Pero entonces, como al haber entendido eso, una de las cosas como que siempre me destacan es como eso, como la claridad a la hora de transmitir.
un arte que, insisto, que para mucha gente puede ser como muy complejo, muy que uno lo ve y no entiende nada. Y es más, tengo testimonios que para mí son los mejores de gente que no le gustaba el ballet y que ahora, a partir de acá, le gusta. Eso pasa mucho, me hace gracia, con los esposos de mis alumnas. Porque mientras que mis alumnos escuchan la clase, ellos se la están escuchando y dicen, ah, mira, está bueno el final del ballet. Justo ahora Sí, anoche sí. me decía, una periodista me decía que el esposo había disfrutado del ballet gracias al vivo que yo había hecho por Instagram, no sé. Pero me parece que es eso de comunicar, ¿no? De saber y buscarle siempre a la hora de contar, que eso es un ejercicio que lo hago mucho, bueno, yo tengo, no sé, una hora para hablar de esto y tengo miles de libros que he leído. En esa selección, ¿no? En lograr tener una claridad, un orden, una narrativa, buscar momentos que a mí me emocionaron, momentos que a mí me hacen gracia, tener siempre una anécdota, que son los que a veces nos quedan. Yo trabajé mucho tiempo en el diario El País, en el País Cultural, escribiendo sobre ballet. Y me acuerdo que ahí el editor siempre me decía que cuando alguien te dice algo y a vos te impactó así instintivamente, después a veces cuando uno con su cabeza editora empieza a editar, saca cosas porque no tiene espacio. Pero que confíes siempre en eso que a vos instintivamente te tocó. Porque si a vos en ese momento instintivamente te tocó, capaz que después leyéndolo fríamente decís, bueno, no es tan importante. Pero si te tocó, ¿por qué no le va a tocar al otro? Entonces, siempre trato, cuando armo las clases, de ir buscando esas cosas que yo leí o que escuché o que me dijeron y que me tocaron. Porque confío que si me tocaron, a alguien pueden llegar como a tocar. Entonces, bueno, creo que esa es como una ventaja. Y Sin creo que otra duda. que tengo es que soy como curiosa y todo me interesa y me muevo, me muevo. Estoy siempre como en movimiento. Que estoy siempre como buscando, que además quizás ahora el esfuerzo es, bueno, por concentrar, por no salir siempre de la zona de confort, por mantenerme un poco más Claro. en esa zona. Por la Sí, constancia. por la constancia, claro, porque como siempre quiero más, no sé, estoy como buscando más y estoy con un libro y después no sé qué. Entonces, bueno, Bueno, creo que pero sí. eso te ha abierto muchas puertas. Sí. Em, Lu, ¿sentís que hubieron personas que en todo este camino te han ayudado? Porque yo sé que hay algunos personajes del mundo del ballet, como Julio, por ejemplo, pero que te han dado como una mano o han confiado en vos. ¿Vos podrías mencionar algunas personas que sentís que fueron claves para que hoy puedas estar dedicándote a esto y tener tanta llegada? Sí, sí, sin duda. Primero que nada, yo qué sé, yo tuve como al principio maestras, ¿no? De ballet, que cuando empecé a tomar clases, que mis padres me dijeron, no, no te lo podemos pagar. En este momento no las podemos pagar. Y ellas me dijeron, no, vení igual. Se ve que me vieron, yo era con 15 años. La Entonces, pasión. claro, se ve que, y ta, o sea que esas personas, quizás ellas no me hubieran aceptado, yo no hubiera ni siquiera entrado en este mundo, no sé, no sé. Después en Montevideo también tuve otra maestra, Graciela, que ya me enseñó como la disciplina, ¿no? Como la disciplina de que para el ballet, yo no me dediqué al ballet, pero sí la disciplina. Hay que estudiar, hay que no sé qué, no sé cuánto. Pero ya después, dentro del mundo del ballet, quizás hay como dos grandes personas que han sido como, que me han como sigue acompañado muchísimo. Bueno, hay muchísimas, pero sí, tengo que elegir, ¿no? Una es María Noel Richetto, que es la actual directora del Ballet Nacional del Sodre, la compañía de Uruguay. Ella fue solista del American Ballet, ganó un premio Benoit de la danza, que le llaman como el Oscar de la danza. Y bueno, y María me confió para que yo escribiera su biografía. María es la bailarina con mayor trayectoria de la historia del Uruguay. Ella en Uruguay es un personaje de la cultura súper importante, es el personaje quizás de la cultura uruguaya. Y ella siempre, desde que volvió a Estados Unidos, siempre estuvo como en ese lugar. Y yo escribí su biografía, que yo no era nadie, tipo, yo nunca había escrito un libro, yo más que los artículos del país, no tenía como esa experiencia. Y bueno, cuando hasta otra gente le ofrecía para escribir la biografía, ella decía, no, yo quiero que Lucía la escriba porque, bueno, yo sé que Lucía entiende este mundo, como que iba a contar más allá de cosas que quizás que alguien que lo escribe de afuera, no sé. Entonces, nada, y para mí ese libro también fue como un mundo increíble, porque por un lado todo el proceso del aprendizaje, yo tuve que viajar a Nueva York a hacer entrevistas en el American Ballet. Es como el sueño del pibe, que puedas entrar en el American Ballet a entrevistar a esa gente que para vos son dioses, no sé, es como decir, yo recuerdo estar sentada en los pasillos y ver pasar a la gente y era como,
Y era como que todo era emoción y que te recibieran y todo. O sea que, y bueno, y eso en el American, pero también entrevisté a una chorrera de personas y que yo aprendo, yo amo las entrevistas, amo ese proceso de investigación, amo eso de ir siguiendo, de buscar la nota, de entrevistar al periodista, todo eso Mm. lo amo. Entonces, María me abrió mucho eso y bueno, cuando el libro salió, también es como algo importante, no sé, tenés el libro, es un libro que está re lindo, estaba mirando si lo tenía por acá, pero lo dejo tener para ¿Lo allá por tenés? lo Para tengo acá, mostrarme mira. después. Es un Sí. libro precioso. Sí, porque aparte siento que mucho de lo que haces tiene que ver con el periodismo, ¿no? Mira, ahí está hermosa Sí, aparte es esa foto, precioso, lleno de fotos, divino, nada, es un una libro, belleza. es un hijo, es un hijo. Y bueno, y además de María, o junto con María, cuando Julio Boca estaba de director en la compañía, bueno, como que cuando yo siento que como cuando Julio llegó en el 2010 a ser director, yo de última ya venía como con con Tenías una cierta, relación ahí, ¿no? sí, pero antes no la tenía, pero sí venía No, con el teatro, digo, con el ballet. pero la empecé a tener a partir de julio, antes no mucha. No, sí la tenía con la Mira. historia de la danza. Sí la Mm. tenía con la historia de la danza. Y bueno, y yo cuando vi que estaba Julio acá era como, yo a veces digo que me siento como una especie de recién conversa, ¿viste? Cuando uno lee la historia antigua, esos que descubren la fe verdadera y te dicen, no, esto, yo siento un poco eso como con el ballet. Y con el sentido en el que quiero que todo el mundo, aunque sea, tenga la posibilidad de desconocer el ballet. Para que si lo conoce, después diga si le gusta o no. Porque a veces la gente no le gusta, a ver, yo hay cosas que no sé que existen, entonces no es que no me gusten o no, porque como me pasaba a mí con el ballet, yo no era, nunca tuve posibilidad quizás de contacto directo para decir sí o no. Entonces cuando Julio estaba, que además vino como con toda una política de abrir el ballet, de traer nuevos públicos, de popularizarlo, yo dije, bueno, yo acá soy una soldado, no sé si me necesitas, acá estoy. Claro, te ofreciste. Y, claro, y bueno, y ahí me acuerdo que les ofrecí para hacer como una especie de charlas antes de que la gente, antes de que viniera al teatro, antes de que entrara a la función, pudiera saber de qué iba la función, lo que yo hacía con mis veteranas tomando el Claro. té en otros lados. Y bueno, me acuerdo más que cosas que como uno con el mail después dice, ay, qué inconsciente, de mandarle un mail que decía, tengo una idea brillante. Ahí está. Vos re vendedora siempre, Lu. Vendedora de tus propias ideas. Eso también es un don que tenés. Sí, digo, tengo una idea, y después dije, ay, qué tarada, ¿cómo le voy a mandar a Julio Boca y al director del teatro, Gerardo Greco, ese mail? Pero después me dijeron, bueno, sí, tipo, está bien, Era funciona. brillante la idea, tenías razón. Se sigue haciendo hasta hoy en día eso. Mira, Pero bueno, pero ahí ya me empecé como a meter más, yo en ese momento no tenía hijos, entonces yo cuando vivía en Mercedes, pero cuando había función estaba ahí, estaba todo el día en el teatro, porque mi casa estaba acá, entonces yo estaba todo el día mirando ensayos, veía todas las funciones, me miraba 12 Lago de los Cisnes, 12 Bayaderas, entonces también fue un proceso de aprendizaje inmenso. impresionante. Y con Julio también aprendí mucho de verlo, trabajarlo, que es la disciplina, ¿no? No hay que justificarse, hay que hacerlo, vamos. No hay que perder tiempo, y esas cosas que uno viendo a otro dice, este tipo trabaja como trabaja, y claro, y también uno entiende por qué fue lo que fue, ¿no? Y eso es como muy inspirador para uno que venía, la historia capaz que es más relajado, por lo menos mi visión, era como más relajado, bueno, yo qué sé, no así. Y eso me dio como también una gran polenta. Después tengo como muchos amigos también como que siempre, que a veces me impulsan más de lo que yo me puedo impulsar. Un amigo que es periodista, que trabaja en Búsqueda, que es un medio muy importante aquí, Javier Alfonso, me acuerdo que él me decía, vos tenés que escribir, Chili. A mí me dicen Chili, no Chili, pero este apellido dicen Chili. Chili, vos tenés que escribir, porque nadie sabe lo que vos sabés de la historia de la danza. Y yo no me animaba a escribir. Y él me mandó, no, tanto me rompió que finalmente entré a escribir en El País Cultural, que para mí era como el medio más, el que yo consumía, el que más me gustaba. Entonces, que siempre uno está bueno rodearse de gente que la vayan a uno como impulsando, ¿no? Que a veces uno, no sé, no siente la confianza, no siente el coraje, lo que sea, y estos amigos, con Javier me impulsó a escribir antes de que yo trabajara con Boca, entonces también cuando ya llegó, yo ya escribía en el diario, cómo uno va haciendo pasito a pasito, va Claro, claro. caminando.
Lu, y en este camino de dedicarte al ballet, ¿tuviste que, por ahí propios no, pero vencer prejuicios, no sé, en tu casa, tus padres, tus amigos cercanos, o ya está, lo tenían tan incorporado tu pasión por el ballet que les pareció natural y nunca te dijeron, ¿te parece que te vas a dedicar a esto? Y bueno, quizás sí, quizás como, pero de esto no vas a vivir. Tipo, está bien que te guste, pero una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que te da de comer, de cierta Mm. manera. Eh, pero no explícitamente, quizás por momentos, ¿no? Y bueno, y te parece, y no sé qué, no sé cuánto, pero sobre todo quizás cuando uno ya tiene la casa, tiene los hijos y ya asume como otras responsabilidades, ¿no? Porque yo antes fui como, era como muy kamikaze. Y mi esposo en eso es muy gracioso porque mi esposo quizás es lo contrario a mí, pero me impulsa. Claro, yo, por ejemplo, una de las primeras entrevistas que yo hice, que para mí fueron como la que a su vez me permitió entrar a escribir en El País, porque ahí sí, cuando yo hice esa entrevista dije, esto tiene que publicarse, porque esto no puede ser que quede para mí, porque era para mí oro en polvo, es porque estaba Vladimir Vasiliev, que era un gran bailarín de la época soviética, en Joinville. Joinville es en Santa Catarina, cerca de Florianópolis, en Brasil, que quedaría más o menos a, no sé qué son, como 30 y pico de horas de Uruguay, por ómnibus de Uruguay, ¿no? Y para mí, Vasiliev era como el ídolo de mi infancia. Desde que conocí el ballet era como que tal, el ruso, era Espartaco, así era el ballet. Y ya estaba grande y había quedado viudo hacía poco, porque eran una pareja de los dos bailarines, era Maximova, y había quedado viudo. Y yo ya estaba viviendo en Mercedes, porque yo me fui a vivir a Montevideo mucho tiempo, no quería volver a Mercedes, me volví y ya estaba en Mercedes. Qué bueno, que desde que llegué también fue cuando me empecé a escribir. Y yo trabajaba en una ciudad lejos que era un ómnibus polvoriento, ¿no? Me acuerdo que yo decía, ¿qué hago acá? Y cuando era internet, uno, no sé, acá en Uruguay teníamos como unos pendrive que las enchufábamos y ahí tenían la Claro. conexión móvil, y todo así. Y me acuerdo de ir en ese, porque más me acuerdo de la imagen de ir en ese ómnibus polvoriento y escribir a Joinville a la ida. Bueno, si alguna vez, porque Joinville es la única sede que el Bolshoi de Moscú tiene fuera de Moscú, está en Brasil. Es la Ah, única. Es Moscú o Brasil, son las dos únicas opciones. Claro, Moscú ya me quedaba más lejos, entonces dije, bueno, si en algún momento viene Vasiliev a Brasil, me encantaría la posibilidad de poder entrevistarlo, no sé qué, no sé cuánto. Eso fue tipo a las 7 de la mañana. Cuando voy volviendo a la 1 me responden, señora Chilibroste, era un jueves 1 de octubre. Vladimir Vasiliev está acá, se va a quedar en Brasil hasta el lunes, él podría recibirla probablemente el lunes, 15 minutos entre el ensayo del primer acto de Giselle y el ensayo del segundo acto. oh, wow. Probablemente. Si no había problemas con el ensayo, él iba a tener 15 minutos de descanso y ahí quizás me podía entrevistar. Y me acuerdo que llegué a casa y le digo a mi esposo, me tengo que ir a Brasil. Y él estaba como con un wok haciendo una pasta y me mira como diciendo, ¿what? Le digo, sí, está Vasiliev, capaz que me recibe 15 Capaz, minutos, capaz, capaz. capaz, capaz, capaz. Y él me decía, Vasiliev, Molotov, como Gorbachov, ¿me estás jodiendo? No tengo que ir. Eso era un jueves al mediodía. Y además, claro, él es muy racional. Entonces seguía, claro, capaz. Y yo además, tipo, me gastaba las últimas chirolas que me quedaban, me tenía que ir en ómnibus y ahí tenía las millas para volver en avión. Te vas a hacer tipo 40 horas en ómnibus, gastarte por probables 15 minutos. Y ahí como uno a veces tiene amigos que inspiran. Hablo con una amiga y le digo, ay, sí, ¿por qué no sé? Me dice, pero Chile, son 15 minutos con Dios. ¿Cuánto valen 15 minutos con Dios? Si te los da, y nada, fue media hora con Dios, fui, me recibió, pero yo ahí dije, yo esta historia tengo que contarla. Y ahí me empecé a trabajar con el cultural y ahí se abrió todo. Todo eso como mi familia desconfía, pero me impulsa. Después mi esposo me dijo, bueno, dale, vamos, a ver, ¿qué se precisa? No sé qué, no sé cuánto. Entonces es la racionalidad el que Mm, me dice, pero estás mal de la cabeza, pero andate, andate. claro. Es Y que bueno, nada. sí, tenés una pasión y como un drive, ¿no? Algo que te lleva, te impulsa, te sale de adentro de tener que Sí, es como que no lo buscar. puedo evitar, 15 minutos con Dios, ¿cómo lo iba a perder esa posibilidad? Nada, Mm, tenía que irme. Bueno, totalmente, totalmente. Bueno, has cumplido muchos sueños. Algunos me parece que ni siquiera te los habías planteado, que se fueron dando, ¿no? Pero si tuvieras que compartirnos uno o dos, yo sé uno, creo que tenés un sueño con respecto al ballet.
que te gustaría materializar en el corto o largo plazo, ¿cuál sería? Bueno, sí, por lo general no sé si me planteo a veces como inmensos sueños, ¿no? Es como que yo me voy planteando como cositas, que es como loco, uno al principio le parece una demencia, como cada vez se empieza a hacer, wow, es viable, ¿no? Que también por eso hago el esfuerzo por crearme tiempos para tener esos sueños. Porque siempre digo que las mejores ideas me vienen, ponele cuando salgo a caminar, ¿no? Yo es una rutina que tengo, salgo a caminar sin nada, sin teléfono, sin auriculares, sin nada, para que sea conexión pura. Me pasó mucho cuando el libro, cuando en momentos yo me sentía trancada, caminaba y era como que lograba aclarar, y me pasa a veces antes de una conferencia, que camino y ese orden lógico que en mi cabeza se ve tan atolondrado, baja. Entonces, muchos de estas locuras surgieron caminando. Entonces, si yo pensara en grandes sueños, bueno, el libro de María fue como un sueño que nunca, nada, que además le dediqué muchísimo porque yo, insisto, nunca había escrito un libro. Entonces era como ese miedo, y ¿seré capaz? ¿Estará a la altura de ella? Claro, un Eh, desafío. eh, claro, ¿no se habrá jugado ella por mí y yo no estoy a esa altura? Entonces fue como algo que me costó mucho. Bueno, los viajes baletómanos fueron un sueño. Tengo un amigo fotógrafo, Santiago Barreiro, me decía, pero Chile, ¿vos estás loca a pensar que vas a viajar y todavía te van a pagar por viajar? Y Sí, digo, tiene sí, digo, quiero que eso suceda. Y nada, y son un éxito los viajes, tipo, siempre nos quedamos sin lugares porque son un éxito, porque sí. tiene que haber como más gente. Y bueno, y todos estos cursos ya más grandes, y en eso Ceci fue como muy importante para mí, en confiar en apostar como a más, a cambiar la escala, de cierta manera, a cambiar como en las inversiones, en las decisiones, en los tiempos, que yo antes no le dedicaba como tiempo, pero vuelvo a lo mismo, como a veces uno necesita amigos o una Ceci en su equipo Ay, que linda. te dé, no, pero que te dé esa confianza para saber que uno lo puede hacer. Porque a veces, insisto, la vida nos atolondra, no nos permite que uno tiene ese sueño que lo ve allá, y como todos, uno los ve allá. Para mí en mi vida, entrevistar a Basilio estaba allá, y de golpe lo encontrás acá. Pero si Mm. no tenés que alguien te impulse, te va a volver a quedar allá. Entonces, eh, bueno, ese es otro sueño, y bueno, y quizás salga otro libro que quizás sea otro sueño que también tengo por ahí en mente, que también sería otro gran desafío, y bueno, es Va a otro salir. proceso que estamos iniciando, Sí. y con la misma emoción. La otra vez cruzaba la cordillera y decía, ay, es como que sí, pero que no. Y ahí lo mismo, yo estaba como con todas esas dudas, y mi esposo, el racional, que me dice, pero andate, tipo, andate. Te está Eh, contagiando. claro, claro, no, pero él lo ve todo distinto, pero andate porque es ahora, y que ir por ahí, no sé. Vamos a ver, Sí, pero es como estás el miedo y el desafío. en proceso de cumplir el próximo sueño que ojalá pronto nos puedas compartir cuál es. Ojalá, ojalá, Así que ojalá. bueno, Lu, llegamos al final. Espero que te hayas sentido cómoda. Yo después en las notas del episodio voy a dejar todos tus datos para que vayan a mirar tu Instagram y tu página web, que es preciosa aparte, y te puedan contactar. Así que muchísimas gracias. No sé si, nada, yo insisto que siempre sabés lo que te agradezco, sabés lo que me ayudaste a confiar, y a tener como esa mano firme, ¿no? Cuando uno va y necesita en el ballet siempre el partener, que es el que te sostiene cuando uno se está cayendo. Bueno, sé si es eso, entonces súper feliz de haberte cruzado en mi camino, gracias a Chia. Sí, Y, y bueno, por eso estoy como también muy emocionada y muy feliz de esta charla contigo. gracias. Para mí era muy, muy importante poder contar tu historia porque es una historia de pasión impresionante. Así que muchas gracias. Nos despedimos. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te animo a que me dejes 5 estrellitas, un mensaje o un comentario, y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar. Hasta el próximo episodio.